Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Mati Reflexión junto a los especialistas en psicología profunda, David Auna, a mi derecha y a mi izquierda, Jorge Domínguez. Este episodio especial vamos a tratar sobre una persona muy importante y relevante en la historia de la psicología, que es Carl Jung, y vamos a estar tratando de poner de manifiesto sus aportes teóricos, su obra. ¿Cómo se manifiesta en el arte? ¿Qué estuvimos buscando? Y buscamos un poco de cómo poder articular sus distintos conceptos con distintas canciones que las escuchamos todos, que todos las conocemos y donde las vamos a representar posteriormente. Son populares. La terapia junguiana estaba muy relacionada con el tema de la espiritualidad y lo que uno sentía. Entonces, por medio de las canciones, que son una parte artística, digamos, buscamos ejemplificar los diferentes conceptos de su terapia. Y más o menos, Joa nos va a decir de dónde proviene, sus primeros pasos. Claro, empezaríamos haciendo una introducción a quién es Carl A Jung. su biografía, claro. Bueno, él nació en 1875 en Suiza. Él desde chico ya tuvo como vivencias, ya que venía de una familia religiosa, entonces tenía mucha cercanía con respecto a la espiritualidad, a la religión, y él contaba que tenía como estas visiones, sueños que lo marcaron profundamente y tuvo como un papel importante en la historia de su obra, porque básicamente toda su obra viene de esto, de esta significancia que tuvo, estas visiones espirituales con las que se encontraba él ya desde muy chico. Y también no solamente se quedó con esto, sino que él también estudió medicina y se especializó en psiquiatría. Todo cambia cuando lo conoce a Freud. Ahí está. Él, cuando se estaba especializando en psiquiatría, lo conoce a Freud, y ahí este personaje también tiene una gran relevancia en su vida, lo influencia mucho, pero hay un punto crucial que es cuando empiezan a tener divergencias en sus ideas. Se produce una ruptura en su... Claro, en un primer momento él era como el príncipe heredero de la terapia psicoanalítica, digamos, y después empiezan a tener esas divergencias. Que Freud lo quería mucho justamente porque él no era judío, era blanco, era bien visto dentro del mundo de la medicina, entonces como Freud quería que esto se llegar a este estatus, ¿no? A un estatus que él quería alcanzar. Igual, esta ruptura que se produce por la discrepancia que había entre las teorías de Jung y Freud, si bien fue muy doloroso, pero fue necesario también para la producción teórica y la creatividad que tiene propia Jung con respecto a qué intereses tenía él, a qué iba a desarrollar, con respecto a la percepción que tenía él sobre el psiquismo humano, sobre el humano, que era, como sabemos, desde el lado de lo espiritual, lo místico. Para entender su diferencia, debemos partir del concepto de tipos psicológicos que proponía Jung, donde cada persona tiene una forma distinta de percibir la realidad, dependiendo de su tipo dominante. ¿Cuáles son los tipos dominantes? Y dentro de esto se encontraba el de extraversión y el de introversión. También tenía sus distintas funciones, donde podía predominar sentimiento o pensamiento, intuición o sensación. Otra de sus diferencias es que Freud proponía esto del inconsciente y la sexualidad reprimida, y Jung se mete en un estrato más profundo y saca llega al concepto del inconsciente colectivo. Claro. Una gran discrepancia en el pensamiento, donde dentro de este inconsciente colectivo él proponía que estaban los arquetipos, que son imágenes universales, y que, claro, Freud escucha esto y no lo acepta. También él se mete un poco más en lo que es la espiritualidad profunda, empieza a ocupar el simbolismo y no puede, se terminan dividiendo, digamos. Claro. Un concepto que voy a desarrollar es el de los niveles de la psique, donde él
él habla del psiquismo como dividido en estas tres partes: la conciencia, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Esto estructuraría la psique humana según Jung. Según Jung. Y él, dentro del inconsciente personal, dice que se ubicaba todas las vivencias reprimidas, olvidadas o no elaboradas, y que sus unidades funcionales eran los complejos, que eran núcleos emocionales autónomos que influyen en el comportamiento de la persona, aunque ésta no sea plenamente consciente de ellos. Estos complejos no son patológicos, digamos, son complejos que los tenemos todos, los llevamos todos, y que por ahí se presentan en situaciones como en una expresión exagerada, un lapsus, y que es cuando se ve representado estos complejos. ¿Podrías, vos me dijiste que trajiste una canción para poder reflejar esto? Claro, para nosotros entender un poco mejor lo que es el inconsciente personal, ocupamos la canción de Alfonsina y el mar, De Mercedes Sosa. de Mercedes Sosa, fue interpretada por Mercedes Sosa, Claro. escrita una poeta que se suicidó. Entonces ella nos habla de que ella se tira dentro de un mar tan profundo, y le dice, en la parte de la canción dice: Alfonsina, ¿qué nuevos poemas nos traerás? Claro. Del mar profundo. Claro, ¿no? Y el mar profundo como la representación del inconsciente personal tan vasto y tan profundo, Claro. que muchas veces viene hacia nosotros en esta forma de introspección, donde miramos hacia una sombra. En este caso, hablando de esto, podríamos interpretarlo como que Alfonsín, que cuando le pregunta qué poemas nos va a traer, qué poemas nuevos nos trae, está haciendo referencia a que Alfonsina, al no poder unirse totalmente con su sombra y a no equilibrar esto de lo consciente y lo inconsciente, no puede llega al suicidio, digamos. Claro, porque no se logra, como proponía Jung, un encuentro con la sombra y una integración. Claro. Lo que hace Alfonsina es negarlo. Y también un equilibrio entre los polos. Estas cosas reprimidas que quieren salir, quieren ser conscientes, la conciencia también lucha. Y es una pelea constante que no llega a un equilibrio. Porque lo que proponía Jung era no negar la sombra. Claro. Integrarla. Siguiendo el hilo de lo que estaba comentando, los distintos niveles de la psique, nuestro colega Jorge nos va a comentar mejor lo que es el concepto del inconsciente colectivo. Claro, bueno, justamente en relación a esto que vos venías comentando, una de las grandes diferencias que tiene la terapia junguiana en relación al concepto de inconsciente es que plantea lo que es el inconsciente colectivo, que justamente no va a depender de la historia personal del sujeto, sino que va a estar formado por estructuras universales que son los que mencionamos anteriormente, los arquetipos, digamos. Bueno, algo que Jung observó y que hizo mucho hincapié en su terapia es que justamente observó que como que distintas personas en distintas culturas tenían como símbolos que se compartían y que eran como similares, como por ejemplo los dioses, los héroes, los que serían las figuras maternas, los sabios, entre otros. Y que justamente esto lo que hacían, estos patrones aparecían en los sueños, en los mitos y en la religión y en el arte, que justamente es lo que nosotros ahora estamos ejemplificando, digamos, los conceptos. Trajiste una canción para reflejar Exactamente, ese concepto, sí. ¿no? Traje una canción que es una canción un tanto universal, por así decirlo, valga la redundancia, justamente, que es la canción de Latinoamérica, de Calle 13. Que en esta canción lo que podemos ver es que reúne muchos símbolos que resuenan en toda lo que sería la memoria y la historia del continente latinoamericano. Que dentro de esto que resuena mucho aparece, por ejemplo, lo que es la tierra, lo que es la sangre, la madre, la lucha y justamente la dignidad. Podemos hacer como un dato color a que no es solamente una canción política o social, sino que es justamente una evocación a lo que sería el inconsciente colectivo latinoamericano, que son todas estas cosas que venimos mencionando.
Aparte, podemos identificar diferentes arquetipos como la madre tierra, la pachamama, el guerrero, el mártir y el pueblo como un sujeto justamente colectivo, digamos. Claro, todo. Justamente lo que podemos hacer es ver reflejado en esta canción todo lo que serían estas como leyes universales por ahí en una canción, digamos. Es verdad, ahora que me pongo a reflexionar a partir de Jung, te da como que... Claro, son representaciones universales que las tenemos todos. Claro, y que aparte no son aprendidas como del boca en boca, sino que es algo que ya viene con nosotros como lo preexistente, como dice la canción. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, es algo que universalmente es aceptado, digamos. Así que bueno, se puede reflejar un poco. Tiene sentido ahora que lo pensamos desde esta teoría. También con respecto a eso hay otro concepto muy importante de Jung, es el de individuación. Muy importante porque también se va a relacionar mucho con la canción que vos trajiste, David. Este concepto para Jung es el camino de la integración del yo y el inconsciente. Justamente esto, la individuación, implica reconocer y trabajar con los distintos arquetipos, ánima, animus, lo masculino en lo femenino en lo masculino, también el sí mismo, que es la totalidad de todo esto que estructura al psiquismo humano. Y la sombra. Y la sombra, de esto que hablaba tu canción, sobre este encuentro con la sombra, ¿no? De parte de Alfonsino. Que se podría identificar por ahí como Que los aspectos negativos. Claro, es lo temido, él decía como lo temido, lo que está ahí, pero que también puede ser lo potencial, lo que es lo trabajable en la terapia. Bueno, y justamente en este proceso de individuación, según Jung, en este campo que es profundo justamente en el psiquismo humano, dice que no todos pueden emprender este camino, que no todos están preparados, ¿no? Porque requiere cierta fortaleza, cierta madurez, valentía y autoconciencia, esto que no pudo lograr Alfonsina, claro, porque es sumida por este inconsciente tan bajo. Claro, se terminó suicidando. Te traje una canción que es muy reconocida también, de nuevo, con la misma autora, reconocida autora argentina, que es Mercedes Sosa, la famosa canción Todo Cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Yo lo relaciono, no sé si ustedes lo ven como un cambio, este cambio necesario, este proceso de cambio necesario para lograr la individuación. Así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, creo que también simboliza mucho la aceptación que conlleva el movimiento interno, el movimiento espiritual, que tanto habla Jung, la renuncia a ciertas máscaras, y también la integración de lo reprimido. Claro. Porque para Jung el verdadero cambio no es la adaptación externa, sino la transformación interior. Y tampoco el rechazo, digamos, de esos aspectos negativos. Exactamente. Es muy importante esto que trajiste porque en los aportes que hizo Jung en la psicoterapia es justamente este enfoque de trabajar con el sí mismo, de trabajar con lo que tenemos ahora, con lo potencial, que es el sí mismo integra la totalidad del yo y el inconsciente, donde no todos pueden hacerlo, digamos, pero entre este interjuego es el equilibrio que tiene que lograr el sujeto entre los polos opuestos, que serían entre lo consciente y lo inconsciente. Claro, la lucha de fuerza, digamos. Claro, entre la sombra y el yo, ¿no? Claro. La máscara. La integración. Y es lo que promueve un poco la terapia junguiana, ¿no? Claro. Igual vos en clase después nos vas a mostrar cómo es un poquito la dinámica terapéutica entre paciente y terapeuta. Y el enfoque de cuál se le da a la psicoterapia junguiana. Buenísimo. Bueno, y como para ir cerrando, primero que nada me gustaría que recomendaras las canciones que escuchamos, que propusimos acá como para articular con la teoría, a nuestros compañeros de clase.
Y no sé qué quieren comentar ustedes. A mí me hace muy interesante verlo para ampliar el enfoque de lo que es la psicología, articulado un poco con la espiritualidad, que Jung nos vino a traer una obra hermosa que antes no estaba muy visto en la psicología, que es integrar la espiritualidad Y al el mundo, contexto, el entorno el también. contexto, porque tiene mucho sentido su concepto de la individuación, el inconsciente colectivo, para lograr una evolución. Claro, que no se deje de lado todo eso que ya vivió, esa historia transindividual que ya vivieron nuestros antepasados, digamos, Exacto. que todo eso está dentro de nosotros. Por eso Jung habla de tanto de potencialidades. Claro. Y para cerrar, bueno, nos esperamos para la tercera parte de este podcast de la mano de Jorge, Joa y David, y espero que nos volvamos a ver. Muchas gracias.